Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hablar de la medicina tradicional mexicana y bueno, de acuerdo a la OMS, la promoción y desarrollo de la medicina tradicional, define a la medicina tradicional como la suma de conocimientos, tanto técnicas y prácticas, que son fundamentadas en teorías, en creencias y en experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental. Entonces, bueno, menciona que es la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos que son explicables o incluso no son explicables y que son utilizados precisamente para el diagnóstico, la prevención y la supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, y que se basan exclusivamente en la experiencia y en la observación y de alguna manera son transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra, ¿ok? Y que es considerado además como una firme amalgama de práctica médica activa y de experiencia ancestral, ¿ok? Entonces, bueno, es importante mencionar que la medicina tradicional también se conoce como medicina complementaria, medicina alternativa, medicina popular, medicina blanda, marginal, medicina no oficial, no ortodoxa y no convencional, ¿ok? Entonces, todo esto es conocido como la medicina tradicional. Prácticamente la medicina tradicional pues se ha difundido ampliamente a nivel global, incluidos pues países que son altamente desarrollados, implican aspectos migratorios, económicos y en algunos casos la ineficacia e ineficiencia de otra alternativa, es decir, la llamada medicina convencional, ¿ok? Y bueno, ante esta realidad, por ejemplo, pues se realizan diferentes preguntas sobre la medicina tradicional, con respecto pues a todas y cada una de las terapias que brinda, como por ejemplo si sirve, si es segura, si es de calidad, etcétera, ¿vale? Y pues quiénes la practican, si los que las practican conocen del tema. Y bueno, en general, la medicina tradicional mexicana se considera un conjunto de sistemas médicos que se ha nutrido, ha ido cambiando conforme va evolucionando la medicina alópata, por ejemplo, y ha perdurado con las vacilaciones y las contingencias de todo saber médico, ¿ok? Entonces, prácticamente ha ido en evolución conjunta con la medicina alópata y con la evolución humanista. La medicina tradicional tiene ciertas características, ¿ok? Ciertamente, pues, muchas de estas características, pues, tienen de alguna manera que ver con, todas las terapias y todas las formas de medicina que ya dijimos que eran alternativas, las no ortodoxas, etcétera, ¿okey? Entonces, dentro de estas características encontramos que la medicina tradicional mexicana tiene una comprensión del universo como totalidad interconectada, ¿okey? Entonces, prácticamente habla que, ciertamente, las enfermedades que sufre un paciente o un ser humano, pues, tiene que ver con eh, ciertos aspectos de su vida diaria, de su vida, pasada, de su vida ancestral y de su vida actual, ¿ok? Que cada uno de estos aspectos, pues, está conectado de alguna manera y que está repercutiendo en el día de hoy. Otra característica importante es que, pues, tiene un entendimiento del cuerpo humano que incluye a la mente y el espíritu en interacción estrecha y dinámica con el universo, ¿ok? Entonces, prácticamente no ve al ser humano como solamente un cuerpo o algo físico, sino que incluye la mente, es decir, pues lo que el paciente piensa, lo que siente, a quién le rinde tributo, por ejemplo, o adoración, y que prácticamente todo esto siempre está en conjunto o está en relación constante de una manera dinámica, ¿ok? Y bueno, que de alguna manera también influye mucho en las enfermedades o patologías que pueda presentar. Otra característica importante es que, bueno, una concepción de la salud y enfermedad como estado de equilibrio y desequilibrio entre distintos factores, entre los que sobresalen los elementos fríos y calientes, así como el comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales. Esto es algo en lo que se basa y que es muy específico en la medicina tradicional, ¿ok? Habla tanto de un equilibrio como desequilibrio. Es decir, si el paciente presenta ciertas enfermedades, si tiene algunos síntomas, por ejemplo, pues tiene que ver con este desequilibrio, pues
hablando también en cuanto a mente y espíritu, ¿ok? Y bueno, considera ciertos elementos como fríos y calientes, y pues como les digo, en el área o en el ambiente social y espiritual. Y bueno, una concepción y clasificación de las diferentes patologías coherente con la cosmovisión y la concepción de la salud y enfermedad, ¿ok? Entonces, prácticamente, pues también determina ciertas clasificaciones de las patologías que se presentan en los pacientes. Bueno, la medicina tradicional también se considera como un conjunto amplio de procedimientos preventivos, o sea, no solamente es el diagnóstico y el tratamiento, sino que trata o busca prevenir ciertas enfermedades, siempre enfocado a la exclusión y al control de los factores que desequilibran este estado físico del paciente, tanto estado físico como mental y social y religioso, por ejemplo, y entonces evita pues que sigan estando estos factores que van a desequilibrar el buen estado de salud del paciente, ¿ok? Y entonces, bueno, pues se basa en una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios. Pues, y cada una de estas terapias, pues, se basa en diferentes costumbres, pero de alguna manera son estrategias que le van a ayudar a la persona que está realizando el trabajo, de diagnosticar enfermedades del paciente, ¿ok? También está basada en un conjunto de procedimientos terapéuticos que incluyen la herbolaria, por ejemplo, que es muy importante, incluye el uso de productos animales y minerales, que también está basado en diferentes masajes, en punciones, aplicación de calor, de humedad, y además utilización de limpias y ensalmos, ¿ok? Prácticamente estas limpias pues, también se lleva a cabo con herbolaria, ¿vale? Entonces, bueno, como tal, el fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional mexicana y su relación intercultural con la medicina institucional, pues ha tenido mucha repercusión tanto positiva como negativa, porque recuerden que para todo hay gustos y para todo hay creencias. Entonces, de alguna manera ha tenido repercusión al día de hoy en nuestra medicina en sociedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no se ha visto tanta la medicina alópata, ya mucha gente, muchos pacientes ya no creen en la medicina alópata, es decir, la medicina farmacológica, y se van mucho o se basan a esta parte de medicina alternativa o de medicina tradicional. ¿Por qué? Ya se basan en el que, pues, todo debe ser más natural para podernos curar, para evitar más daños, o que si mi abuelita curaba de alguna manera, pues eso le funcionó a todos, pues voy a recurrir a lo que mi abuelita hacía, que curaba con hierbas, con plantas. Incluso les voy a comentar que he escuchado que llegan a curar hasta con orines, por ejemplo, de bebés o de tu pareja, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eh, prácticamente esta medicina tradicional pues se ha ido fortaleciendo conforme, va desarrollándose la sociedad y de la misma manera, pues, actualizándose la medicina, alópata. Y bueno, como tal, un concepto de salud y enfermedad, de acuerdo a los terapeutas tradicionales, dicen que salud es cuando uno está contento, cuando está tranquilo con respecto a los demás, es decir, comparándome a mí con los demás, ¿ok? Y si yo estoy contento y estoy tranquilo, pues voy a tener salud. Si come bien, si regresa a su casa y platica con la familia, por ejemplo, que eso quiere decir que pues está de buen ánimo, que no siente dolores, por ejemplo, que eso es muy importante. Está sano porque se porta bien en la tierra. Eso es algo importante que mencionan los terapeutas tradicionales. Es decir, pues está obrando bien o está haciendo bien su, su papel aquí en la tierra y entonces sus ancestros y Dios pues cuidan su espíritu. Según el comportamiento de cada persona, lo recompensa en el cuerpo y en el espíritu. Y se entiende que hay enfermedad cuando no hay fuerzas para trabajar, por ejemplo, no hay fuerzas para comer, ni para platicar, por ejemplo. Cuando presenta dolores, cuando ya no están tranquilos, entonces la persona solo quiere estar dormir y quiere estar en la sombra. De esta manera, pues los terapeutas tradicionales se dan cuenta que un paciente no está sano. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio tanto en sus reacciones, en sus acciones, en sus emociones, etcétera, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, por ahí hay un dicho muy famoso, no sé si ustedes lo han escuchado, pero en México se dice, bueno, habla de un dicho que dice así: enfermo que come y mea, el diablo que se la cría. Entonces, prácticamente hace referencia que si un enfermo come, va al baño, y así constantemente, pues quiere decir que no está enfermo, precisamente por eso que les digo, porque alguien que está enfermo, pues no tiene fuerzas ni para, según los terapeutas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dicho muy común que dice, enfermo que come y mea, el diablo que se la cree. O sea, que enfermo, o quien se dice estar enfermo, pero está comiendo y está orinando, está yendo al baño, pues entonces no está enfermo, ¿no? A eso hace referencia. Entonces, bueno, eso es lo que los terapeutas tradicionales consideran la salud y la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, la medicina tradicional mexicana tiene sus raíces en conocimiento sobre la salud y la enfermedad que los distintos grupos indígenas y mestizos de nuestro país han acumulado a través de los tiempos. Y bueno, se va a fundamentar precisamente en una cosmovisión de origen indígena que a lo largo de la historia ha funcionado como cultura madre y que de alguna manera, conforme va el desarrollo social y cultural, pues se han ido incorporando y ordenando elementos de otras culturas al propio sistema. Y de esta manera también hace una medicina intercultural. ¿Por qué? Porque ya hay una mezcla de diferentes culturas, pero siempre con el fin de buscar la mejoría del paciente, ¿ok? Entonces, hablando de luces y sombras del término medicina tradicional, bueno, pues la concepción de lo tradicional como estático se dice que existe cuando hay alimentos dinámicos permanentes en juego. Y bueno, se han hecho sesgos de estudios folcloristas folcloristas en el sentido de idealización y exotización de los saberes médicos tradicionales y populares, descalificación de la medicina tradicional como superstición o charlatanería, por ejemplo, falta de problematización de temas folclóricos, eficacia pragmática, eficacia simbólica, eficacia grupal de la medicina tradicional y soslayamiento de la dimensión epidemiológica. Ok, entonces aquí tenemos la entidad nosológica, que son síndromes de filiación cultural que van a funcionar como marcador múltiple. ¿Por qué como marcador múltiple? Porque pues va a tener impacto sanitario y asistencial en el ámbito cultural, va a tener un impacto social y económico, epidemiológico también y un impacto histórico, ¿ok? Entonces de esta manera pues todos estos elementos van a contribuir o van a tener cierto impacto de acuerdo a las patologías que los pacientes estén presentando. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que pues muchos se hacen, por ejemplo, es que si la medicina tradicional es, por ejemplo, un saber popular. Y entonces, bueno, pues en un libro que es Menéndez, en el que habla de la enfermedad y la curación, o justo habla o se hace este interrogante de qué es la medicina tradicional, dice que consideramos que el uso del término medicina tradicional tiende conscientemente o no a la exclusión de prácticas, representaciones o de sujetos sociales, tanto desde una perspectiva empírica como teórico-ideológica, ¿ok? Y que entonces por eso preferimos hablar del saber popular o de saber médico popular que de medicina tradicional, ¿vale? Entonces, bueno, de acuerdo con Tulio, eh, la medicina popular, que constituye el núcleo del autocuidado o autoatención, es un sedimento de formas culturales, comportamentales y organizativas para la defensa de la salud. Y entonces para Eduardo Menéndez eh, representa una apropiación sintética de saberes de diferente origen y extracción que formulan su práctica de atención en la enfermedad a través de las relaciones directas e indirectas establecidas con la práctica médica. Entonces, no obstante, el término medicina tradicional alude a un campo distinto al de los saberes populares, en tanto que, pues la medicina tradicional constituye un núcleo de conocimientos ancestrales, en los que, bueno, desde tiempos anteriores, pues se ha ido recopilando información y esa información va pasando de persona a persona
Y bueno, de alguna manera se va recopilando todos estos conocimientos que tienen un origen autóctono y estrechamente llegado a la identidad indígena. La medicina tradicional se va a fundamentar en personal especializado que también sea capacitado y reconocido socialmente, ¿ok? Para que, pues, de alguna manera la información que esté brindando sea correcta, sea verídica y sea adecuada. Mantiene interacción dinámica con otros sistemas médicos, porque la medicina tradicional no nada más, se basa en puras, por ejemplo, tratamiento con hierbas, sino que muchas veces va en conjunto con otras terapias, por ejemplo, la terapia o la farmacología o la medicina alópata. Una vez que el paciente está tomando fármacos, por ejemplo, pues, no está de más, que hay quienes le indican también sus tés de alguna hierba, sus limpias, etcétera, ¿okey? Entonces, bueno, de esta manera mantienen interacción dinámica con otros sistemas médicos, e integra junto con otros sistemas los variados saberes que constituyen el autocuidado de la salud, ¿okey? Entonces, bueno, una pregunta importante es, ¿qué sentido tiene hablar hoy de la medicina tradicional? Bueno, pues el estudio de la medicina tradicional es importante porque nos va a permitir conocer modalidades que integran el sistema real de atención. Porque pues sabemos que dentro de nuestra pirámide poblacional actualmente es como un triángulo invertido. ¿Por qué? Actualmente hay más cantidad de adultos mayores que de niños nacidos o de bebés. Esto hace que, por ejemplo, estos adultos mayores lleven ya cierta educación o ciertos conocimientos de, sistemas de atención, porque no precisamente todos los que, tienden a dar terapia tradicional, por ejemplo, son médicos o son, estudiados, por ejemplo. Entonces, todas estas terapias han ido, trascendiendo y pasando de persona a persona, como les mencionaba, los conocimientos. Y entonces llega un punto en el que todos los adultos mayores, de alguna manera, tienen, cierto conocimiento o cierta apreciación de la medicina tradicional y que, pues, la ponen en práctica, ¿ok? Entonces, es parte relevante de estas prácticas de salud, incluyendo el autocuidado. Es decir, que no nada más o no porque el adulto mayor conozca estas terapias lo va a ir a compartir con alguien, sino que él mismo puede usar, esta medicina a su favor para protegerse, para prevenir ciertas enfermedades, para curarse o para protegerse, ¿ok? La medicina tradicional pues recupera conocimientos y prácticas que ofrecen recursos para la atención a la salud. Esto es eficacia pragmática y simbólica, ¿ok? Y bueno, también ofrece elementos epidemiológicos que son relevantes para la práctica clínica y de salud pública, ¿ok? Y bueno, constituye un acervo de saberes de importancia cultural e histórica, con connotaciones identitarias y de eficacia grupal. Entonces, bueno, hablando desde la perspectiva del sector salud y de la biomedicina, toda una serie de actividades de atención a los padecimientos es negada, también es ignorada y es marginada, pese a ser frecuentemente utilizada por diferentes sectores de la población. Y al referirse a la pluralidad de formas de atención, implica analizar más allá de su eficacia, de su eficiencia y de su calidad, reconociendo su existencia como parte del sistema de salud real, ofreciendo una serie de alternativas para los itinerarios terapéuticos de cualquier padecimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, las medicinas tradicionales coexisten con los sistemas médicos occidentales en la mayoría de los países que poseen manifestaciones importantes de cultura médica tradicional o popular. Entonces, bueno, de alguna manera los terapeutas que se encargan de llevar a cabo esta medicina tradicional mantienen con respecto al sistema médico occidental relaciones de conflicto y complementación. Y bueno, de alguna manera suponen un vasto conocimiento del medio físico, en este caso, precisamente en el mundo vegetal, que constituye la base de la materia médica. Y el mecanismo de transmisión oral de los conocimientos también forma parte esencial para la formación del recurso humano. ¿Ok? Em, entonces, por ejemplo, estas son algunas de las características distintivas de estos sistemas médicos tradicionales.
Por ejemplo, los curanderos realizan una sobada para, poder curar o, reparar una torcedura, ¿no? Es algo importante. Ahora, hablando del pluralismo médico, la práctica de una tradición médica en una sociedad determinada es a lo que hace referencia al pluralismo, ¿ok? Entonces, la práctica de más de una tradición médica en una sociedad determinada. También hace referencia a la combinación de biomedicina y medicinas tradicionales o alternativas. Es a lo que me refería, no está peleada la medicina alternativa o la medicina tradicional con la biomedicina o la medicina alópata. La integración de medicinas tradicionales o alternativas dentro de la biomedicina o de los médicos ha tenido gran impacto y gran desarrollo en la que incluso, por ejemplo, los médicos que llegan a hacer recetas farmacológicas le brindan también al paciente ciertos consejos que vienen propiamente de la medicina tradicional, pero que de alguna manera el médico que estudió, que tiene fundamento científico, que pues receta, por ejemplo, puro tratamiento farmacológico, tiene fe, tiene confianza o ha visto y ha experimentado, no sé, ciertos procesos de sanación con medidas tradicionales, que a lo mejor en algún momento llegó a escuchar, lo puso en práctica y pues tuvo buenos resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, como les mencionaba, pues la medicina tradicional no solo se basa en ofrecerla a los pacientes, sino que también tiene una parte de autocuidado y autoatención. Es decir, que pues a uno mismo nos ayuda a prevenirnos ciertas enfermedades, a darnos tratamiento, etcétera. Entonces, bueno, la ubicación de la medicina tradicional pues depende del sitio desde donde se ubique el observador. Entonces, tenemos una atención alternativa donde vamos a tener formas privadas y formas rituales, en la que vamos a encontrar, por ejemplo, medicina tradicional, medicina importada, medicina que tenga que ver o tratamiento que tenga que ver con la religión. Hablando del autocuidado y autoatención, pues vamos a encontrar aquí personal doméstico familiar y también redes informales, en donde pues se difunda a través de medios o fuentes de sitios web o impresas, pues cierta información de medicina alternativa o medicina tradicional. Y la atención médica profesional, pues principalmente se va a dar de formas individuales y formas comunitarias, de manera pública, privada, de modelos mixtos de beneficencia y de organismos internacionales, ¿ok? Y la autoayuda y autogestión, pues se va a dar principalmente por redes formales y por grupos de apoyo, ¿ok? Entonces, bueno, de alguna manera, la medicina tradicional va a depender, como les decía, desde dónde se ubique el observador. Y entonces, este podría ser el modelo de atención típico de una comunidad rural e indígena, donde pues tenemos este proceso de, o bueno, estas acciones de la medicina tradicional que junto con la medicina alopática o alópata o profesional, pues van a dar resultados de autocuidado hacia el paciente o hacia uno mismo como tal, ¿ok? Entonces, bueno, algo importante que debo mencionar es eso, o enfatizar que la medicina tradicional no está peleada con la medicina alopática o alópata, ¿ok? Entonces, de alguna manera se trata de intercalar estas terapias para intensificar el resultado y llegar a pues la curación o la sanación de los pacientes. Entonces, vean, ¿te dan cuenta la importancia de la medicina tradicional? Ese es un poquito de historia alternativa de la medicina. Por ejemplo, en el 2000 antes de Cristo, la gente o la humanidad decía, come esta planta para curarte. Y entonces curaban a la gente con solo masticar la planta o tragarla, comerla, triturarla. ¿Ok? 1000 años después de Cristo, la gente decía, esta raíz es demoníaca, mejor reza para curar. Y entonces dejaban a un lado la herbolaria o la medicina alternativa y entonces se guiaban más por esta parte religiosa, enfocado más a a tu sanidad mental o espiritual. Por ejemplo, en 1850 después de Cristo, eh, volvían a mencionar que rezar es solo superstición
y decían que mejor se bebieran la porción, y entonces volvían a rechazar esta idea religiosa para retomar prácticas, alternativas como, por ejemplo, herbolaria. En 1920 después de Cristo también mencionaba que, esta poción, por ejemplo, es veneno puro, mejor trágate esta píldora. Y entonces hicieron a un lado la medicina alternativa o la medicina, por ejemplo, con herbolaria, para meter más este tema de la farmacología o de los laboratorios, donde decía que en lugar de, algo muy natural, pues, le buscaban como lo malo, y entonces te daban la opción de tomarte mejor pastillas. En 1985 después de Cristo, ahora decían que la píldora no servía y regresaban a indicarle al familiar o al paciente tomar cierto antibiótico. Para los 2000 después de Cristo, ahora dicen que el antibiótico hace daño o que nos hará daño en algún momento y que es mejor comer una planta para curar. Entonces, actualmente sí está muy metido o muy implicado este tema de mejor cúrate con cosas naturales, con plantitas, con hierbas y dejar todo lo farmacológico y todo lo tóxico, lo químico de un lado, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, vean, después de cuántos años regresamos a volver, a integrar esta terapia natural a nuestro sistema de salud, por ejemplo. Y bueno, algo importante que quería mencionarles es que incluso la medicina tradicional mexicana ha llegado muy grande y de manera, pues, internacional, en el que, escuelas de alto prestigio, por ejemplo, la UNAM, pues, tiene su propia biblioteca electrónica. Esta es en línea y que es impulsada por el Programa Universitario Médico Nación Multicultural de la UNAM, en el que, pues, es un proyecto que comenzó en 1989 y se basa en la versión impresa de 4 obras, monumentales publicadas de 1990 a 1994 por el Instituto Nacional Indigenista. Por ejemplo, esta biblioteca, digital contiene un diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana, el atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana más usadas, la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México y la flora medicinal indígena de México. Es decir, todas estas hierbas eran usadas o que son usadas con el fin de curar a los pacientes y de curar sus males como tal. Entonces, vean, el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana contiene alrededor de 1100 términos de entrada, en las que pues habla de las causas de demandas de atención, de recursos humanos, recursos materiales, procedimientos, métodos diagnósticos y terapéuticos, conceptos de la medicina tradicional mexicana. Y bueno, como tal, fue un trabajo realizado por un grupo interdisciplinario de investigadores. En estos, por ejemplo, incluían médicos, etnólogos, antropólogos y biólogos, y cuya fuente central proviene de la literatura especializada, es decir, también tienen fundamento científico. El Atlas de las plantas de la medicina tradicional, pues contiene aproximadamente 1045 monografías de las plantas medicinales más frecuentes usadas en la medicina tradicional mexicana. Dentro de todas estas, pues incluyen datos taxonómicos, descripción botánica, información etnobotánica y antropológica. También hablan de aspectos históricos e información experimental. De esta manera incluyen, por ejemplo, la química, los principios activos, la farmacología y la toxicidad de ciertas sustancias. Y bueno, como tal, las fuentes fue literatura especializada, información en herbarios y trabajo de campo aportada. Ok, entonces esto fue 48 equipos regionales y más de 350 médicos tradicionales realizando este proyecto o este atlas de plantas de medicina, que pues de alguna manera también tiene fundamento científico y que pues aquí podemos encontrar diferente variedad, así como los usos, por ejemplo, de cada una de esas plantas. En cuanto a este tratado que es la medicina tradicional de los pueblos indígenas, consta de 47 monografías aproximadamente sobre aspectos relevantes de la medicina tradicional de específicamente 56 pueblos indígenas en México.
en donde, bueno, podemos encontrar datos generales de las regiones indígenas, descripción de los terapeutas tradicionales y causas de demanda de atención más frecuentes. La fuente de esta obra es producto del trabajo de campo de un equipo de investigadores que también fueron antropólogos, etnólogos y quienes aplicaron cuestionarios y encuestas a a los terapeutas tradicionales y personas conocedoras del tema. Entonces, vean, la flora medicinal indígena de México también cuenta con 33 monografías de diferentes comunidades o regiones indígenas del país, en la que, bueno, tiene versión en lenguas indígenas y en español, es decir, pues vienen como en dos dialectos, bueno, en dialecto y en español, en las que menciona generalidades culturales y o ecológicas de la comunidad o de región. Estas son fichas sobre la flora medicinal, donde podemos ver la ilustración de la flora, la descripción botánica, su localización geográfica, datos sobre el uso medicinal, o sea, para qué nos sirve, qué es lo que nos va a curar, sobre las causas y la sintomatología de la enfermedad que curan. O sea, dónde las podemos usar, en qué momento, en qué situación, ante qué síntomas podemos usar esa flor o esa hierba, por ejemplo. Y bueno, como tal, estas monografías fueron realizadas por más de 230 terapeutas tradicionales indígenas y que bueno, de alguna manera es confiable porque estos terapeutas pues tienen cierta experiencia, porque pues ya es gente grande, gente que día con día va aplicando pues estas técnicas y estas medidas para curar ciertos síntomas y que han demostrado eficacia ante bueno, exponer a los pacientes con estas hierbas. Entonces, de alguna manera, pues toda esta investigación que se ha hecho ha tenido cierto fundamento científico y que, bueno, de alguna manera nos abre también como este conocimiento y el campo en el que nosotros podemos complementar nuestra terapeuta. Por ejemplo, nuestra terapéutica, por ejemplo, yo como médico alópata, pues voy a dar una pastilla, por ejemplo, para el dolor de cabeza. Sin embargo, yo sé que esa pastilla pues también le puede generar ciertos efectos adversos como dolor de cabeza, justo más intenso, o náuseas, o vómito, o mareos, etcétera, o estreñimiento, por ejemplo. Entonces, lejos de provocarle un bien al paciente con esa pastilla, pues puedo causarle algunos otros síntomas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las hierbas o las plantas, pues son algo más natural que a lo mejor ciertas sustancias que forman parte de esta planta, pues pudiera ayudarle y que no va a presentar efectos adversos hacia el paciente, ¿ok? Y que de alguna manera, pues es mejor. Entonces, se complementan las terapias tanto la alópata con la medicina tradicional, que de alguna manera, pues, tanto los médicos como los terapeutas, bueno, aquí los médicos tendrían cierta ventaja o tendríamos cierta ventaja porque después de fundamentar toda nuestra terapéutica, por ejemplo, farmacológica, podemos agregar algo que ha sido pues también ya comprobado, que es algo tradicional. Sin embargo, pues los terapeutas tradicionales pues no pueden agregar así de sencillo o así de simple pues pastillas, ¿verdad? Porque pues no tienen esta licencia como para poder recomendar o prescribir ciertos medicamentos y solo se basan en pues sus plantas o sus prácticas técnicas, ¿no? Por ejemplo, lo que ya mencionábamos. Entonces, bueno, de alguna manera es importante conocer pues toda esta medicina, ¿no? Entonces, bueno, estas son ejemplos de ciertas plantas que es lo que marcan en este atlas. Y, por ejemplo, aquí tenemos una que se llama batamote, que pues te da características de la planta. En este caso dice que es un arbusto que mide aproximadamente 3 metros. Dice cómo son las hojas, en este caso son largas, verdes, oscuras. Florea cuando el mezquite rebota el monte en marzo o abril y te dice la localización geográfica, por ejemplo, en Raum, Uiribís, Potán, Bicam, Dorim, Loma de Huachil, Bacum y Botaconcica, que son como regiones, ¿no? Y te dice también el uso medicinal, por ejemplo, para el dolor de panza o de estómago, y te dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a los niños, por ejemplo, para el dolor de muelas, para el dolor de estómago, para la caída del cabello. Entonces, de esta manera, todo este atlas ha sido fundamentado de la UNAM, pues viene como explícito para poder recomendarlo mejor y tener un buen uso. Entonces, bueno, ya para terminar,
mencionan que por cada anciano sabio que muere en las comunidades indígenas, es como si una biblioteca de libros incunables terminara en llamas. Es decir, pues que el anciano que tiene todo este conocimiento de todas estas terapias tradicionales, una vez que se muere, prácticamente se lleva con él todo ese conocimiento y toda esa valiosa práctica médica, pues se la lleva con él y prácticamente pues es como si muriera también, ¿no? Si terminara en llamas el libro, ¿no? O todas estas fuentes bibliográficas. Entonces, bueno, de alguna manera aquí los pacientes ven a estos terapeutas tradicionales como pues lo mejor que hay, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también es importante conocer cuáles son estas alternativas para nuestra práctica médica.